Señal directa. Y bueno, nosotros agradecemos el que nos acompañe en el estudio el maestro Antonio Rocha Santos, justamente con su comentario. Antonio Rocha. Muchas gracias, Josefina. Muchas gracias, Josefina. Pues el día de hoy vamos a hablar de los problemas que se generan con las viviendas abandonadas que hay en todo el territorio nacional, en toda la República, en todos los estados y en muchos municipios. En Jalisco se habla de que existen aproximadamente 200,000 viviendas. No tenemos el dato preciso, pero hay estudios preliminares que esa información nos proporcionan. En un solo municipio hay más de 8,000 viviendas, lo cual significa que están invertidos ahí casi 3,000 millones de pesos inactivos que no pueden recuperar los organismos que financiaron su construcción. En todo el país, según la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, hay aproximadamente 5 millones de fincas deshabitadas o abandonadas por diversas causas. Estas fincas están en proceso de destrucción o están simplemente abandonadas y eso significa una afectación al patrimonio de los organismos que las financiaron, como Infonavit, como Foviste o algún organismo pensionario. Estas fincas en ocasiones son utilizadas para la comisión de actos ilícitos, consumo de drogas, secuestros, homicidios, inhumaciones clandestinas, asaltos, etcétera. Y además, estas fincas son objeto de sustracción de los materiales de construcción, herrerías, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, hidráulicas, etcétera. Estas fincas tienen diversos problemas jurídicos porque hay conflictos de posesión. Hay muchas personas que ilegalmente se posesionan, se meten a vivir a las fincas sin tener ningún tipo de autorización. Hay conflictos de titularidad porque diversas personas se disputan la titularidad y la propiedad. Y esto genera que existan además múltiples juicios, también por parte de los organismos financieros que buscan recuperar el pago de sus créditos. Los municipios, por su parte, dejan de recibir el pago del impuesto predial porque si están abandonadas las fincas, los propietarios o los adquirentes no tienen ningún interés en pagar los impuestos prediales. Entonces son impuestos que está dejando de percibir el municipio. Sin embargo, las personas que viven ahí, las pocas personas que habitan esos fraccionamientos fantasmas, ellos sí exigen el servicio a los municipios, a pesar de que muy pocos predios pagan el impuesto predial. Hay problemas sociales también en estos fraccionamientos porque se ha comprobado, y hay las estadísticas, así lo mencionan, que hay vandalismo, que hay pandillerismo, hay desintegración familiar porque además las fincas están construidas en superficies muy pequeñas y esto genera que haya hacinamiento. Hay insalubridad porque las fincas abandonadas son focos de infección porque se acumula basura y fauna nociva como roedores o insectos que en un momento dado pueden convertir esto en un problema de salubridad. También hay problemas técnicos porque hay fincas que se construyeron en zonas de riesgo, en zonas insalubres o inundables. En algunos casos los servicios se han prestado de forma deficiente, no tienen el suficiente equipamiento, no tienen suficientes áreas verdes, no tienen ni siquiera suficientes vías de comunicación. Desde luego, los servicios públicos en algunos casos se prestan de forma deficiente y hay dificultades para que las personas se trasladen a sus centros de trabajo porque están muy distantes estos fraccionamientos de los principales centros de trabajo. ¿Cuáles son las causas probables del abandono de estas viviendas? En primer lugar, se ha considerado que es la falta de liquidez de los acreditados, porque consideran que se han incrementado excesivamente los intereses, el capital que le adeudan a los organismos financieros como Infonavit, Foviste o algún otro sistema pensionario, o inclusive algún banco, porque a veces también se tramitaron créditos bancarios. También hay deficiencias en la dotación de servicios públicos, hay carencia de un adecuado sistema de transportación colectiva y bueno, ante esta problemática, diversos organismos civiles han propuesto
que se integre un grupo interdisciplinario para atender estos problemas. No es un problema que se resuelve con una decisión política ni jurídica. Es un problema que se tiene que tomar en consideración muchos aspectos, jurídicos, financieros, fiscales, sociológicos, y por eso es que es importante que el gobierno en sus tres niveles, el federal, el estatal y los municipales, formen un equipo de trabajo en el que tomen en cuenta la opinión de los especialistas, la opinión de los académicos, la opinión de los grupos de la sociedad civil que están organizados para aportar soluciones. Es un problema grave que, si no se resuelve pronto, se va a convertir en un conflicto social en el que las personas, y además de un conflicto social, va a ser un conflicto económico, porque están quedándose sin recursos muchas instituciones financieras que son a fondo perdido prácticamente muchos créditos que tienen estos organismos financieros. Es importante también que el gobierno tome en cuenta las opiniones de las universidades. Hay organismos que son especializados en estos temas, entonces vale la pena crear un acuerdo nacional, como se hizo hace 20 años para atender problemas de vivienda, en el que el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipios firmaron un gran acuerdo en el que la sociedad civil también participe para resolver este problema. Maestro, pues sin dudas es una tragedia lo que se está viviendo en Jalisco y en México. Hablaba de 200,000 viviendas en estas condiciones, es solamente el estado de Jalisco nada más. En el tema de sin recursos, en el que se están quedando sin recursos las instituciones financieras, la pregunta sería, pues tampoco son hermanitas de la caridad y sabían a qué se metían, ¿no? O sea, sabían que estaban financiando, no sé decirlo, si un barril sin fondo, o con todo el propósito de decir, pues a ver quién me rescata después. Sí, los problemas en realidad no nada más tienen un origen financiero en falta de capacidad de pago, porque los intereses se han incrementado. Sí. También tienen que ver en que los servicios públicos de esos desarrollos no se prestan en forma completa. Desde su construcción, los desarrollos traían deficiencias y regularmente se autorizaron, inclusive en algunos casos, en zonas que se inundan, en zonas insalubres, junto a cauces de ríos de aguas negras, etcétera. Entonces, es muy importante hacer un análisis integral, completo, interdisciplinario del problema, para que de una vez por todas empiece la solución de este tema. Hay personas que sí han quedado en la insolvencia y hay que hacer un estudio socioeconómico individual. Maestro, en realidad estamos hablando de actos prácticamente delictivos. Es decir, por parte de los fraccionadores, por parte de autoridades que lo permitieron, y yo no sé si alcanza hasta el Infonavit y algunas instituciones financieras. Aquí las víctimas en realidad son estos a quienes usted ha mencionado en este momento, que algunos se quedaron sin solvencia, pero otros simplemente dejaron la vivienda y la dejaron de pagar porque era imposible vivir ahí. No había transporte, no había servicios, no había nada, y son los, al final, desplazados de su vivienda. Y yo agregaría a este comentario, perdón, que ese grupo interdisciplinario de expertos debe de exigir a no sé quién que reparen ese daño que acaba de decir José Ángel. O sea, perdón y olvido, no, señor, espéreme. Sí, en realidad esto tendría que ser en 3 etapas. Hacer un diagnóstico más o menos completo, un muestreo cuando menos, y luego hacer las propuestas, y una vez que se elabore el diagnóstico van a salir irregularidades seguramente, y poner esta información a disposición de las autoridades competentes para que ellos sean quienes, en caso de que haya algún tipo de responsabilidad, le den seguimiento y hagan los procedimientos correspondientes. Pero sí, los que tenemos ya algo de experiencia en esta materia, queremos que nos tomen en consideración que no se elaboren los programas desde el escritorio del funcionario público, sino que tomen en cuenta las opiniones también de los ciudadanos, de los que no estamos en el gobierno. Maestro, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy amables. Gracias a ustedes. Nos oímos y nos vemos dentro de 8 días.